Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Perdón la demora de 5 minutos, pero no me funcionaba internet. No estaba conectado a la computadora. Tuve que cargarlo de nuevo. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, perfecto, listo. Bueno, me dicen acá que es el cumpleaños de Karen, que es la que por ahí está trabajando atrás, respondiendo si tienen algún problema. Así que feliz vuelta al sol, Karen. Bueno. No sé si todos pudieron ver ya el archivo que puse adjunto. Voy a tratar de abrirlo acá también. ¿Dónde está? Ahí. Bueno, listo. Lo abrí. Entonces, pregunta, ¿todos tienen a mano, todos han visto que les adjunté para esta vez un pequeño manual del oráculo del Sayukot? Lo tienen ahí, el que no lo vio lo tiene ahí mismo en el campus, ¿sí? Se llama Manual de Instrucciones Oráculo Saitu. Bueno, a esto se le llama el Sayukot, ¿sí? Y vamos a trabajar un poco sobre eso, sobre la estructura de lo que es esto y cómo interpretar las letras de este sistema. Les había explicado la otra vez que en otro taller, hace bastante ya, no me acuerdo mucho, pero me parece que lo expliqué, lo de los 144, ¿sí? De cómo se compone los 144 seres a los que uno está inscripto dentro del universo. Entonces, cada uno de nosotros es uno de los 144, o sea que hay 143 aspectos más del universo que están sosteniendo mi existencia, permitiendo que yo sea quien soy hoy. Teniendo en cuenta esto, sabiendo que yo soy un ser multidimensional y que estoy en diferentes dimensiones,
Entonces, lo que se hizo en la época Atlante fue tratar de buscar la manera de comunicarse con todos esos aspectos. Y ahora, vamos a tratar de entenderlo desde este lugar. Si nos ponemos desde el punto de vista espiritual y nos ponemos a pensar desde una visión física de las realidades, vamos a interpretar que la conciencia de estos 144 seres son agentes externos. Es decir, que puede ser yo aquí, hay otras 3 personas en este planeta que me corresponden a mí, hay seres en otros planetas, hay seres en otras dimensiones, en la 5ª dimensión, en la 6ª dimensión, hay un ángel, un demonio, una entidad galáctica, etcétera, etcétera. Pueden ser un montón de entidades que están relacionadas a mí, que suman 144. También dentro del reino mineral, del reino animal, del reino vegetal, puede haber un ser que esté conectado en cada uno de esos reinos a mi grupo de 144. Retomemos un breve momento de qué eran estos 144 qué eran estos 144 aspectos. El 144, entonces, no es solamente el hecho de que haya personas, seres en diferentes reinos a los que estamos conectados, sino que tenemos que recordar e ir para atrás en el sistema, entendiendo que nosotros, que yo como persona, que las otras personas que están en la Tierra, en otras dimensiones, guías, maestros que están relacionados a mi grupo de 144, no son más que la distorsión de una proyección que se realiza de un único punto a través del prisma de la realidad. A ver si me siguen con esto. Lo que significa esto es que la única conciencia universal comienza a vibrar en diferentes sintonías. Estas sintonías comienzan a generar energía. Esa energía comienza a generar positivo o negativo que empieza a multiplicarse en dualidad. Esto empieza a generar patrones, positivo, negativo, sutil, denso, y empieza a modificarse tantas veces posibles en diferentes sintonías, creando estructura, una geometría. ¿Sí? Esa estructura de geometría que se genera a partir de esas vibraciones, de ese único punto, empieza a estructurarse y fractalizarse como si fuera un espejo que se está rompiendo sobre sí mismo. Esta información que se va rompiendo y se va fragmentando, lo que sucede con eso es que comienza a tener aristas y vértices, ¿sí? Como estudiamos en la primaria. Esas aristas y vértices van a ser los caminos y los puntos por los cuales ese ser se va a observar. O sea que es como estar dentro de una habitación, sentarse en el centro de la habitación y observar las líneas que recorren las paredes hasta el vértice donde se conectan en un punto en el techo o en el suelo, y seguir recorriendo el vértice hasta el otro punto o nodo que hay en el otro rincón. ¿Sí? Cuando yo hago esto desde el centro de mi ser, desde el centro de esta habitación, entonces estoy pudiendo determinar, viendo las líneas que van conectando un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso de entender en dónde me encuentro y lo que yo habito, dónde yo estoy, qué es lo que soy en ese lugar. Entonces, vamos a tomar que uno de los puntos, por ejemplo, el del suelo, ¿sí? Uno de los vértices del suelo es el punto A, y el vértice que está arriba en el techo se llama punto B. Para ir del punto A al punto B, debo recorrer un camino, ¿sí? Ese camino que voy a recorrer se llama un sendero iniciático, ¿sí? Que esto lo hablamos en otra de las charlas anteriores. El camino iniciático o el sendero iniciático es cuando yo paso de un punto A al punto B. Después decido si vuelvo del punto B al punto A.
Si voy haciendo un ping-pong entre el punto A, B, A, B, A, B, A, B, se llama karma, ¿sí? ¿Por qué se llama karma? Porque solamente estoy vivenciando desde diferentes puntos de vista polarizados una misma realidad. Entonces, estoy una y otra vez yendo entre A, B, A, B, A, B constantemente. Si yo subo del punto A al punto B y decido ir al punto C, que está del otro lado, es otro camino iniciático. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo hago el punto A, B y del B vuelvo al A, deja de ser un camino iniciático para ser un camino transitado. Ese camino transitado ya es conocido por cada uno y es lo que nos produce esta sensación de déjà vu, en que, déjà vu, como se diga, en que nosotros estamos todo el tiempo repasando, reviviendo las mismas circunstancias una y otra vez y todo nos parece muy similar, muy parecido. Cuando yo decido cambiar mi vida y decido hacer algo totalmente diferente, que no tiene por qué ser espiritual, puede ser simplemente, no sé, me dediqué toda la vida a ser contador, soy de números y de repente decido tomar un curso de pintura, ¿sí? Para romper la estructura mental. Entonces, estoy ya iniciándome en otra cosa. Eso se llama un camino iniciático porque el hecho de sacar el arte que está dentro es un proceso de autoconocimiento espiritual, por más que estés aprendiendo técnicas de pintura. Recordemos que la espiritualidad es relativa, no tiene nada que ver con la fe ni con nada de eso. Entonces, cuando estoy haciendo el camino del A al B y después del B al C, y empiezo a recorrer del C al D, y así estoy conociendo todos los caminos y recorriendo todos los caminos posibles de la creación. Cuando me doy cuenta de que yo estoy en el centro de todos estos caminos iniciáticos, que son las aristas, y que los vértices son los puntos a los que quiero llegar de ese autoconocimiento, me doy cuenta que los vértices de la creación son las puertas hacia mi autoconocimiento, son las puertas del darse cuenta, ¿sí? Y ese punto del darse cuenta tiene dos formas de entenderse. Una forma es que nosotros entendemos ese punto desde un aspecto positivo y desde un aspecto negativo. El aspecto positivo va a ser el aspecto de exteriorización y el aspecto negativo va a ser el de integración, ¿sí? O sea que lo primero que surge es la inspiración. La inspiración es un camino hacia el interior, por lo tanto es un proceso negativo, ¿sí? Y luego tengo el aspecto positivo, que es la expansión, o sea, la exhalación. Cada vez que el universo inspira, observa el aspecto negativo de sí mismo. Paréntesis. Recordemos, como dije en otro de los cursos, negativo no es malo, positivo no es bueno, ¿sí? Saquémonos a partir de ahora la condición moral que tenemos de negativo y positivo. Negativo es como cuando sacamos una foto y se ve la imagen en negativo, ¿sí? En que todo lo negro se ve blanco, todo lo blanco se ve negro. Y el aspecto positivo de la fotografía es cuando vemos los colores y la imagen a la que nuestros ojos estamos acostumbrados a ver. Entonces, lo que vamos a tener aquí es, el aspecto negativo es cuando me voy hacia adentro, la observación es interior. Ese es el aspecto negativo. Y luego el aspecto positivo del universo es la exhalación, cuando las cosas salen hacia afuera. Entonces, como dije antes, el proceso es inspiro, exhalo. Y por lo tanto, ese proceso de inspiración y exhalación es lo que realizo en el camino, cuando yo me encuentro a mí mismo en el interior y en el exterior. El camino hacia el interior implica un camino iniciático, el camino hacia el exterior implica otro camino iniciático, ¿sí? Entonces, todos los puntos, todos los vértices de la habitación que estén viendo ahora representan un fractal del positivo y negativo. ¿En qué sentido? En que yo estoy en el interior de esta habitación, que va a ser el aspecto negativo, pero
ese vértice tiene también un aspecto positivo que es el exterior. Por lo tanto, si yo me voy fuera al techo, también voy a poder ver la misma esquina desde el aspecto externo. Entonces, significa que tiene dos construcciones esta realidad, que es el aspecto negativo, que es el interior, y el aspecto positivo de esta estructura que se está creando. A su vez, vamos a entrar en otro aspecto de la realidad. Dentro de todas las dimensiones tenemos dos aspectos que van a nacer, uno del negativo y el otro del positivo. El aspecto negativo va a generar la gravedad. ¿Por qué? Porque va a hacer que todas las cosas o puntos que existen fuera se referencien dentro. Es decir, que todas las fuerzas que se estén generando energéticamente en el exterior para ser contempladas en el interior tienen que colapsar entre sí. La imagen que tenemos de esto es una galaxia que todos sus soles, que tienen gran cantidad de gravitacional, están cayendo todos hacia el centro de la galaxia a un agujero negro. Ese agujero negro o vacío hacia el interior del ser tiene muchísima más presión gravitacional que todos los soles que están en la galaxia. Entonces, toda esa presión que está teniendo ese vacío del agujero negro depende de todos los puntos que se han creado en su exterior. Por eso se llama densidad. ¿Sí? Ese vacío de densidad, de mayor concentración de todas las fuerzas, lo que hace es que el aspecto negativo, a su vez, dé lugar a la existencia de la densidad. Por eso, muchas veces nosotros, bueno, muchas veces, casi siempre, relacionamos el aspecto negativo con lo denso o relacionamos el aspecto negativo con lo malo, porque cuando empieza la gravedad a atraer todas las cosas que se separaron, las fuerzas externas empiezan a venir directamente hacia mí. Empiezo a absorber todo para trascenderlo y pasarlo a otro nivel. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo estoy de repente diciendo voy a integrar, todos los aspectos que están en postura negativa hacia mí, o sea, que se quieren integrar, empiezan a oprimir su densidad contra mí, ¿sí? Entonces significa que todos los soles, todas las estrellas, todos los planetas empiezan, o personas o lo que sea, empiezan a colapsar sobre mí, empiezan a colapsar sobre una persona. Esto implica que estoy entrando en el proceso de interiorización en el que yo voy a entrar en un periodo de densidad en el cual voy a notar que toda la realidad me aprieta, toda la realidad me está presionando constantemente para moldearme, ¿sí? La otra vez estuve escribiendo sobre esto, de cómo la presión gravitacional es la que hace que que nos formemos, o sea, nuestra existencia es gracias a la gran cantidad de presión que tenemos de todos lados. La presión atmosférica, la presión gravitacional, la presión del útero, la presión astronómica, bueno, todos los tipos de presiones que nosotros, la presión sanguínea, ¿sí? Toda la cantidad de presiones que existen en nosotros son las que nos hacen existir, son las que nos permiten ser, ¿sí? ¿Y esto qué tiene que ver? Con que el potencial de el ser surge bajo gran presión. Y esto es porque toda la fuerza interior que tenemos dentro está proyectada en el exterior. Entonces, cuando todo el exterior se intenta volver hacia el interior e integrarse en mí para iluminarme, significa que más presión voy a necesitar para poder sacar esa luz que tengo dentro o esa fuerza interna que tengo dentro.
esta gran cantidad de presión en todos los niveles, biológicos, emocionales, filosóficos, psicológicos, etc., son todas las presiones que van a sacar lo mejor de nosotros. Y fíjense que nosotros somos seres de base carbono, ¿sí? O sea que nosotros tenemos una composición molecular basada en el mineral carbono, ¿sí? En este planeta. Entonces, si el carbono, el silicio, sobre todo el carbono, recibe una gran presión, a mayor presión, mejor el mineral, al punto de que el carbono que ha recibido la mayor presión de toda la gravedad de la Tierra se convierte en diamante. Por eso cuando se nos dice que somos diamantes, y que somos gemas preciosas, ese diamante que tenemos adentro solo puede iluminarse, activarse y mostrar su gran capacidad a partir de la densidad, a partir de la gravedad de la realidad, ¿sí? Y es por eso que la sensación que tenemos en planetas que nos fuerzan a iluminarnos es de sufrimiento, de presión, ¿sí? Y acá está la paradoja, porque en realidad no es que el universo o el ser cósmico universal nos está diciendo tienen que sufrir para iluminarse, tienen que el camino del sufrimiento, de la violencia, de la angustia. No, en realidad vamos a tratar de sacarle todo el peso cultural, social, humano, y vamos netamente a entender lo siguiente: la construcción de un humano no es cultural. Nosotros posteriormente realizamos creativamente la cultura para poder tener, bueno, una consecuencia en el conocimiento, para poder tener una coherencia en el grupo, para poder seguir sobreviviendo a pesar de nuestra muerte. Creamos ideas, interpretamos el mundo, etcétera, etcétera. Pero básicamente el humano es el producto final de millones y millones de años de evolución, en el cual ni siquiera es animal, sino tenemos que ir a los planos minerales. Nosotros somos el constructo de silicio, carbono, oxígeno, hidrógeno, hierro. Nosotros somos la funcionalidad consciente del reino mineral, ¿sí? Y por lo tanto, nos basamos constantemente en las estructuras minerales. Y todo mineral, para que exista, para que tenga una estructura, para que pueda formar los hermosos paisajes y la naturaleza que existen, necesitaron presión y necesitaron destrucción, explosiones. Todo lo que nosotros hoy contemplamos como aparentemente estático y precioso es en realidad un mundo en constante transformación que es realizada por presión, debido a que todas las cosas que se expandieron inevitablemente tienen que volver. Y ese volver hacia el centro implica que toda la gravedad, fíjense la palabra, gravedad, ejerza presión sobre nosotros. Entonces, fíjense, presión, depresión, gravedad del asunto, todas las cosas que nosotros interpretamos como el universo, por qué el universo nos está haciendo sufrir, en realidad no nos tenemos que olvidar de que nosotros somos el producto de la densificación, de la gravedad, de la presión de todos los aspectos del reino mineral. Por lo tanto, si nuestra búsqueda es convertirnos en diamantes y en iluminarnos en la materia y disfrutar de esta realidad, lo que tenemos que vivir para lograr esa perfección que es el diamante es la mayor de las presiones. Y por eso en mundos como este vivimos con muchas presiones, con esa sensación o apariencia de sufrimiento que en realidad no es
no es para el punto de vista mineral sufrimiento, sino perfeccionamiento, ¿sí? Por eso vamos a sacarle el peso negativo o moral a todas las cosas que nos pasan. Siempre ante grandes presiones sale lo mejor de cada uno, o lo peor de cada uno, pero aún así implica evolución, porque implica sacar lo que estaba estancado en el interior. O sea que por eso es importante en nuestro planeta dejar de pensar en que la perfección o la iluminación del ser proviene de un entorno pacífico y quieto. En realidad, la perfección del ser surge cuando el mundo externo está generando una presión para que el mismo cambie, para que el interior cambie, ¿sí? Entonces, debido a esto, cuando el universo genera la inspiración, que es el punto de referencia interno, y luego la exhalación, que es el punto de referencia externo de la realidad, cuando vuelva a inspirar una y otra vez, el proceso de inspiración cada vez va a ser más difícil, porque cada vez va a haber más expresiones externas, y por lo tanto, lo que antes era un punto, luego va a ser 2, y 4, y 8, 16, y cada vez van a ser más y más y más y más puntos, que se van a multiplicar por millones de puntos de referencia en cada respiración, en cada inhalación-exhalación, y que luego, en cierto momento, cuando ya toda la existencia esté expandida, el proceso de inspiración de volver hacia el uno va a necesitar de que todos esos millones de puntos de referencia colapsen nuevamente hacia el interior y me perfeccionen a través de la gravedad de la energía. Entonces, cuando hablamos de que negativo es igual a densidad, estamos hablando del proceso que el negativo tuvo que ir viviendo para generar el aspecto denso del universo que le permita perfeccionarse en su interior. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, aparece el proceso positivo. El proceso positivo es el exterior, ¿sí? El proceso positivo es el de la búsqueda, el del propósito, el de proyectar algo fuera que me permita a mí sacar lo que tengo adentro y caminar y hacer el recorrido de la búsqueda, ¿sí? Entonces, este proceso de exteriorización positiva implica la luz. Si adentro debo cerrar los ojos para poder encontrarme en la oscuridad, el proceso exterior va a ser abrir los ojos para ver con claridad el mundo que he creado fuera. Entonces el proceso externo es salirse de la caja, ¿sí? Cuando yo estoy dentro de una habitación, dentro de una cámara, dentro de un templo, dentro de una caja, lo que yo hago es reconocer que estoy en el interior contemplando el aspecto positivo de esa realidad, pero a su vez siento la presión de la caja, de la habitación, del templo, de que todo eso está sobre mí. Entonces, naturalmente, lo que yo voy a buscar es salir de la caja, del templo, buscar la libertad. Buscar la libertad implica salirse hacia afuera, romper las puertas del templo, expandirse hacia el exterior y encontrar la libertad. La libertad me permite ver el templo, la caja, la casa, la habitación desde afuera. Y esto, ¿qué implica? Que estoy pudiendo ver un aspecto positivo de ese vértice que está en el rincón. Cuando veo el aspecto positivo y estoy fuera, me siento libre. Y esa sensación de ser libre me hace que pueda contemplarlo todo desde un plano amplio y externo en el cual no siento la gravedad, sino que siento expansión, ¿sí? En esa sensación de sentir expansión fuera de la caja, le vamos a llamar a lo positivo como el nivel sutil. Es decir, que el aspecto positivo del universo va a generar un aspecto sutil del universo. El aspecto sutil, el que es volátil, el que se eleva por los cielos, el que es el aire, el que es los gases de la atmósfera, el espacio en sí,
todo lo que se expande en el universo y se siente libre y distendido, van a ser todos los aspectos sutiles de la realidad. Teniendo en cuenta esto, vamos a darnos cuenta de que si todo el universo es una expansión, ¿sí? Todo el universo se expande, significa que todas las dimensiones están en positivo y a su vez tienen aspectos sutiles, ¿sí? Entonces todas las dimensiones tienen su aspecto positivo y sutil porque se está expandiendo el universo. Pero llega un momento en que todas las dimensiones son atraídas por el negativo para entrar, para volver hacia el centro, y por lo tanto todas las dimensiones son atravesadas por la gravedad, por la densidad. Teniendo en cuenta esto, no existen dimensiones sutiles y dimensiones densas, sino que existen en todas las dimensiones aspectos sutiles y aspectos densos. Un aspecto sutil de una dimensión es aquel que se está expandiendo hacia los planos superiores de conciencia, y un aspecto denso de esa dimensión es el que está moldeando y presionando a los otros niveles de conciencia. Todas las dimensiones entonces tienen aspectos sutiles y aspectos densos. La quinta dimensión, la sexta dimensión no son planos sutiles y la tercera es densa, ¿sí? En la tercera dimensión también hay aspectos sutiles y en la quinta dimensión también hay aspectos densos. Porque todas las dimensiones son aspectos de los vértices de esa misma caja. Perdón, ¿se acuerdan de la cajita? ¿Sí? Esta cajita de acá entonces tiene hacia el interior un aspecto negativo y un aspecto positivo en el exterior, ¿sí? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Todos los aspectos positivos y negativos que están dentro de esta caja. Y a su vez, esa expresión positiva genera un aspecto sutil de la realidad y el negativo genera un aspecto denso de la realidad, ¿sí? Nosotros moralmente al aspecto positivo le llamamos el bien, al aspecto negativo le llamamos el mal, justamente porque el momento de expansión nos hace sentir libertad, nos hace sentir únicos, nos hace sentir que no hay lucha porque hay espacio para todos, ¿sí? Y nos hace sentir que estamos volando como los ángeles, como los pájaros libres en el cielo. Por lo tanto, tenemos más espacio, más posibilidades de hacer cosas, más expansión. Entonces la clave de ahí es la libertad, ¿no? En tanto, el aspecto denso implica encontrarme con nosotros, que todos vayamos al mismo punto y por lo tanto tenemos que encontrar la unidad dentro de las desigualdades. Tenemos que respetar todas las diferencias porque ahora estamos conviviendo todos en un espacio muy pequeño. Sentimos la lucha de las presiones para saber quién tiene más fuerza para llegar hacia el interior. Empezamos a sentir los golpes, los dolores, las angustias, la presión de todo lo que me rodea, e incluso el aspecto positivo habla de un aspecto de creación y el aspecto negativo habla de un aspecto de destrucción, porque también en nuestras vidas a ese momento de expansión le llamamos nacer y al momento de volver hacia adentro, de inspiración, le llamamos morir. Entonces, el ir hacia adentro implica permitirse morir y por lo tanto la gravedad, el tiempo y el espacio nos condicionan a que nuestras células mueran, se presionen, se destruyan a sí mismas para que yo pueda hacer ese proceso. O sea que todo lo que nosotros interpretamos en el universo como el camino hacia el interior implica presión y enfrentamiento con las polaridades, que sería el aspecto negativo, el aspecto denso, del aspecto de la lucha.
Por eso mismo, en los momentos de mayor transformación interna, es cuando mayor presión del mundo externo sentimos. ¿Sí? Cuando peor nos sentimos, cuando sentimos que hay lucha, etc. Y nosotros le hemos puesto, debido a la conciencia y a la mente, le hemos puesto un carácter moral y cultural a el concepto de denso y sutil. Entonces hablamos de denso como si fuera el infierno y de sutil como si fuera el cielo. Todos estos conceptos son los que, en cierta forma, estamos tratando acá de desvelar y de desarmar de nuestro preconcepto cultural, ¿sí? De que el cielo no es sutil y el infierno no es denso, sino que no existe ni el cielo ni el infierno, sino que existen simplemente procesos de expansión, de contracción, ¿sí? de expresión, de integración, y que esa expansión es la explosión de una galaxia, de un sol creando vida en planetas, y el proceso de contracción o implosión es cuando estamos yendo hacia la destrucción o la transformación de nosotros mismos, la presión que nos va a generar, la existencia de este diamante, ¿no? O sea que en el proceso de ir hacia adentro, hacia el negativo y hacia el negativo y la presión, nos vamos a convertir en diamantes, ¿sí? Y esto es justamente lo que hemos estado tratando de negar toda nuestra existencia, básicamente. Preguntan acá por las enfermedades. Sí, también me refiero a las enfermedades para evolucionar. Hemos tratado siempre de ir en contra de algo que es natural y hemos creado una creencia o una conciencia moral sobre algo que es inevitable. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que nosotros escapamos a la muerte constantemente y por lo tanto, como escapamos a la muerte, escapamos al proceso de integración. Como escapamos al proceso de integración, lo que estamos constantemente como seres es tratando de evitar los problemas que me llevan al desgaste que me produce la muerte o la integración. ¿Sí? Entonces, tratamos de evitar todo tipo de conflictos o todo tipo de transformaciones porque es mejor estar seguros. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Acá la pregunta justo, ¿la moral tiene alguna utilidad? Vamos a ir a la utilidad biológica de por qué negamos la integración y la fortaleza interior. La negamos porque biológicamente estamos diseñados para vivir el mayor tiempo posible. Estamos diseñados para tratar de evitar la muerte, para poder trascendernos a nosotros mismos y que las células sigan viviendo, ¿sí? Las células buscaron diferentes maneras de poder seguir viviendo. La que nosotros elegimos fue la reproducción, ¿sí? La reproducción es una de las formas en las cuales nosotros seguimos, mantenemos la constancia de la información, porque somos mamíferos, entonces somos animales mamíferos y hemos elegido el proceso de la reproducción como una forma de trascendencia, ya que nos damos cuenta de que nos vamos a morir, entonces la pregunta fue, ¿cómo hacemos para seguir pasando la información? Bueno, con la reproducción. A través de la reproducción pasamos la información de generación en generación a pesar de que nos vayamos a morir. Con la cultura y la moral, nosotros logramos trascender a pesar de la reproducción. Entonces, la construcción cultural es útil, la construcción moral y cultural es útil en tanto nos ayuda a
a generar un bagaje de información que normalmente se registra a nivel celular y pasa a través de las generaciones por la genética, por la sangre, por las células, ¿sí? Por el ADN. Entonces, para que esa información no tenga por qué ser exclusivamente por reproducción, los humanos inventaron o desarrollaron naturalmente la cultura y la moral, como una forma de mantener, a pesar de la muerte, esta información. Pero más allá de eso, biológicamente nosotros estamos diseñados por millones de años de experiencias de tratar de no morir, ¿sí? Entonces, buscamos siempre la libertad, la expansión, el salirse hacia afuera de la caja como una forma de encontrar justamente lo opuesto a la muerte, a la opresión, etc. Sin embargo, todos estaremos de acuerdo que el mayor momento de crecimiento que hemos tenido en nuestras vidas han sido por crisis o por enfrentamiento a la oscuridad, al dolor, a la enfermedad, al conflicto. Y no cuando estábamos tranquilos con los pies en el agua mirando el horizonte, sintiéndonos libres. O sea que el crecimiento se da a partir de la presión, ¿sí? Porque es donde se moldea la geometría, donde nuestras aristas y vértices cobran mayor forma, ¿sí? Entonces, los dos caminos funcionan, los dos caminos, porque esto no es una cuestión de decidir por un camino, esto es explicación de cómo el universo se expande y contrae, y cómo si nosotros no hacemos fuerza contra eso, entonces podemos evolucionar mucho mejor. En este proceso de polarización, de polarización, de entender que hay aspectos positivos y negativos, que es el aspecto de la dualidad, que la dualidad es imposible de escapar cuando uno sobre todo está viviendo en un plano de tercera dimensión. Entonces, esto es más que nada, ok, tenemos estas herramientas, tenemos este contexto y por lo tanto tenemos que aprender a utilizarlo. Esto es como si yo estoy en la India, ¿sí? En las llanuras de la India, y estoy buscando mi iluminación en un templo en el Tíbet, ¿no? A 6.000 metros de altura. Entonces yo tengo que, desde las llanuras, cerca ahí del delta del Ganges, cerca del mar del Golfo de Bengala, tengo que subir a través de Bután para llegar al Tíbet. Pero, como yo soy un ser libre, lo que quiero es llanura y planicie. Entonces, porque es mi comodidad, porque es lo que me permite expandirme, ver el horizonte y demás. Pero para poder llegar al templo que está en el Tíbet y poder encontrarme a mí mismo y bla, 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 tengo que aprender a subir la montaña, porque la montaña no se va a aplanar para que yo suba. ¿Sí? No, la montaña ya existe, son 6.000 metros de altura, entonces tengo que aprender a agotarme, a tener presión, a poder subir la montaña, a poder subir la montaña sabiendo que no me deja ver el horizonte, que cada vez voy a estar más presionado, más encajonado, va a ser cada vez más frío, voy a tener que abrigarme cada vez más, voy a tener que agotarme cada vez más, voy a tener que guardar los recursos porque a lo mejor no encuentro comida más arriba, voy a tener que enfrentarme a la gente local, el cambio de idioma, etc. Todas esas presiones para poder llegar al templo donde estoy buscando llegar son inevitables porque el entorno ya existe, ya está ahí. Desde el momento en que existen los sólidos platónicos y generan toda la existencia del resto de la creación, desde ese momento nosotros tenemos una presión muy grande.
y esa presión muy grande que se nos va ejerciendo es la que justamente nos fortalece para que podamos llegar a ese templo. Una vez que ya salimos con esa nueva conciencia del templo, entonces comienzo a descender de nuevo hacia donde me había ido antes, de donde había venido, que era todo plano, y voy a notar que el descenso es muy fácil, tan fácil que ahora con esta experiencia me atrevo a decir que puedo ir y enseñar a otros que están en la planicie cómo se puede subir esa montaña. Y fíjense entonces la incongruencia de la realidad, de que nosotros consideramos muchas veces en otras dimensiones que subir es sutilizarse y que descender es densificarse. Cuando para el universo toda la existencia, en cierta forma, de nuestra tercera dimensión en un mundo físico es totalmente lo opuesto. Subir es agotador y denso, cuando descender es más fácil y sutil. Entonces, esta visión opuesta que tenemos desde los otros planos de conciencia, es lo que sucede cuando hacemos el esfuerzo de iluminarnos y cuando estamos en un plano de quinta dimensión, que ya llegamos ahí, decimos, ahora entiendo cómo es tan fácil y tan fácil descender que voy a volver a nacer para explicarle a los otros cómo se puede subir la montaña. Y acá estamos. Entonces, en ese aspecto de subir y bajar del universo, nosotros vamos a ir creando muchos vértices de diferentes realidades. Y cada uno de esos vértices, de esos caminos, me van a constituir a mí. Entonces yo voy a ser no solo el que subió la montaña, sino también el que estaba debajo. Esa realidad que yo creé cuando estaba en el delta, mirando el mar, en la planicie, feliz, o con mucha comida alrededor, en el mercado y demás. O sea, tengo todo lo que yo quiero. Soy esa persona, pero también ahora soy la otra persona que subió la montaña, que conoce, ¿sí? Y que probablemente cuando vuelva va a saber administrar mejor la comida. Entonces también ahora soy la persona con la experiencia, ¿sí? Soy ahora también la persona con la experiencia de que no necesito a lo mejor comerme todo el mercado, sino que con solamente un poquito de comida ya sé que puedo seguir subsistiendo porque tuve la experiencia. Entonces soy, en mi interior, el que estaba muy bien en la planicie, el que hizo el esfuerzo, el que se iluminó, el que volvió y descendió y descubrió lo fácil que era el camino, y el que ahora tiene una nueva conciencia en su mercado en la costa. Soy todas esas personas. O sea que soy diferentes aspectos en un camino iniciático. Esos diferentes aspectos en un camino iniciático son diferentes dimensiones del soy. Yo soy un ser, ¿sí? Yo soy pero también soy ese, también soy ese, también soy ese y también soy ese. ¿Qué significa entonces? Que en diferentes tiempos y en diferentes espacios, en una misma vida, a mí me corresponden diferentes soy, porque en cada instancia de mi vida yo fui diferente y estuve trabajando un aspecto diferente de mi vida. ¿Sí? Ahora extrapolemos esto al universo. El universo sale de sí, comienza a hacer un camino, empieza a vivir diferentes etapas y empieza a volver a vivir esas diferentes etapas hacia el interior. Ahora el universo, que era yo soy, pasó a ser yo soy 1, yo soy 2, yo soy 3, yo soy 4, yo soy 5, yo soy 6, yo soy 7. ¿Sí? Y después cuando vuelve a la unidad, es algo diferente, porque ya es todo eso, más la conciencia de lo que es todo eso. Cuando sucede esto, el universo, al irse expandiendo, se va dando cuenta de que todo lo que existe es uno mismo en diferentes niveles de tiempo y diferentes niveles de espacio. ¿Sí? Eso es lo que
podemos interpretar, podemos ver de toda esta realidad. Entonces, para entender cuáles son los tejidos primordiales de esta estructura, vamos a tener que recordar los patrones de la geometría sagrada. La geometría sagrada, entonces, ¿qué va a implicar? Que cuando sumamos los tetraedros, un tetraedro más otro tetraedro nos da un cubo. Que el cubo, cuando conecto sus partes hacia arriba y hacia abajo, en los puntos, en un punto convergente arriba y un punto convergente inferior, creo un octaedro. Cuando... ¿Qué es esto que vemos acá? ¿Sí? Tengo un tetraedro, ¿sí? Un tetraedro y otro tetraedro. Un tetraedro y otro tetraedro que está detrás, ¿sí? Cuando yo sumo este tetraedro con el otro tetraedro, me da un cubo. Cuando yo al centro del cubo le doy un aspecto positivo y al centro del cubo le doy un aspecto negativo, entonces unificando todas las líneas con los puntos medios en el cubo, obtengo el octaedro, ¿sí? Cuando obtengo el octaedro, entonces puedo empezar a conectar esta línea con sigo conectando diferentes aspectos del tetraedro, ¿sí? Sigo la línea. Uy. ¿Sí? Y cuando sigo estas líneas, las 6 líneas, perdón, las 8 líneas, y las voy expandiendo y voy truncando el dodecaedro, voy a obtener el dodecaedro. Cuando obtengo el dodecaedro, unifico todas sus partes y voy a obtener el icosaedro. Entonces, cuando voy viendo que la estructura de todo el ser va creando esta estructura icosaédrica que tiene inscripto dentro de sí 12 pentágonos, lo que voy a tener que sumar acá es cuántos puntos, cuántos nodos tiene esta estructura esférica de la realidad, ¿sí? Entonces lo que voy a ver es que el dodecaedro tiene 12 puntos externos, ¿sí? Que son los picos del icosaedro. Los picos del icosaedro son 12, ¿está? Entonces, cuando yo veo que tiene 12 vértices, como estar dentro de esta habitación, y veo cuáles son los vértices, que acá tengo 8, ¿sí? En esta habitación rectangular tengo 8, 4 arriba, 4 abajo. Entonces, en esta estructura esférica icosaédrica, voy a ver que tengo 12 vértices, ¿sí? Alrededor. Esos 12 vértices, a su vez, al estar sostenidos por los nodos del dodecaedro, van a tener a su vez 5 nodos alrededor de cada uno de los 12. ¿Sí? Entonces, voy a ir contemplando que cada nodo va a ser un pentágono. A ver si me sale dibujar esto. Más o menos. Bueno, horrible, pero para hacerlo rápido. Dentro está el tetraedro, el cubo, el dodecaedro, el octaedro,
el dodecaedro y el icosaedro. Entonces, estos puntos que vemos acá, los puntos fundamentales, ¿sí? Esos puntos fundamentales son 12. 12 alrededor de una esfera. Esos 12 puntos, a su vez, dentro tienen la estructura, ¿sí? La estructura del dodecaedro, que está dentro, está inscrito dentro del dodecaedro. Entonces, lo que vamos a descubrir es que estos 12 tienen a su vez 5 nodos cada uno. ¿Sí? Que son los del dodecaedro. Esta estructura dodecaédrica e icosaédrica me va a dar que tengo entonces 12 por 5, ¿cuánto es? 60, ¿sí? Entonces tengo 60 nodos que rodean al icosaedro, ¿sí? 5 por 12, más los 12 del icosaedro son 72. O sea que tengo 72 nodos inscriptos en una esfera, ¿sí? Recordemos entonces que eran los 72 nombres de la divinidad, ¿sí? Los 72 nombres. Entonces, dentro de la geometría, cuando la presión de todo el ser se ejerce sobre la estructura física de la realidad, va a moldear todos los caminos que el universo ha hecho, que se ha expandido, los va a convertir en un diamante, ¿sí? Que ese diamante va a tener 72 vértices, ¿sí? A su alrededor. Estos 72 vértices van a tener un aspecto positivo, que es el externo, y un aspecto negativo, que es el interno. Pero a su vez, el negativo va a tener todos sus aspectos densos y el positivo va a tener todos sus aspectos sutiles, ¿sí? O sea que, si tengo 72 puntos en la Tierra, que 72 están en negativo y 72 están en positivo, perdón, voy a tener ¿cuántos nodos en realidad? 72 más 72 igual a 144. O sea que voy a tener en mi universo 144 aspectos positivos y negativos, dentro de los cuales voy a tener aspectos que están en densidad y aspectos que están en sutilidad, ¿sí? Hasta ahí entonces lo que vamos a entender es que cada portal de la Tierra tiene su aspecto positivo y negativo. Un aspecto de densidad que nos lleva hacia el interior, un aspecto positivo de sutilidad que nos lleva hacia el exterior. Un aspecto que nos permite conectarnos con los planos de la libertad, angelicales, de la expansión, y un aspecto de ese nodo que nos va a conectar con lo interior, con la destrucción, con los moldes y las estructuras que constituyen la realidad. Entonces, ambos son los dos aspectos de un punto neutral que nos permite encontrarnos a nosotros mismos, a quién soy, quién yo soy, ¿sí? Entonces, si todos esos nodos están conectados entre sí, lo que sucede es que ese yo soy es armónico. En tanto no esté conectado entre sí, es desarmónico. Ahora, a lo que iba con toda esta explicación, es que en tanto el universo va haciendo caminos para expandirse a partir de esta geometría, el universo mismo es el que va haciendo el recorrido de punto A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? Y va recorriendo todos los puntos de esta casa.
recordemos entonces que estos aspectos del universo, estos 72 aspectos del universo, son las letras del Saitu, ¿sí? ¿En qué sentido? En que tenemos 36 consonantes en saiónico. ¿Se acuerdan del fin de pasado? Tenemos 36 consonantes. Estas 36 consonantes van a tener entonces su aspecto positivo y su aspecto negativo dentro de sus propios nodos. Por lo tanto, tenemos 36, que esto sería, en aspecto positivo sería Mahas, MHS, el primer nombre del universo. En aspecto negativo sería Saham, SHM, ¿sí? Que sería el primero, Mahas, el nombre de la expansión de las puertas hacia el tiempo y el espacio, y Saham, todos los espacios contrayéndose en los tiempos y todos los tiempos contrayéndose en la puerta del ser, volviendo al uno. Entonces, tenemos Mahas en un aspecto positivo y 36 consonantes más en Saham, que es el aspecto negativo. Entonces, 36 más 36 igual a 72. O sea que tengo 36 consonantes, las mismas consonantes, que van a tener un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿Sí? Estas 36 consonantes que van a tener un aspecto positivo y un aspecto negativo van a estar repartidas por todo el planeta, ¿sí? Y van a estar expresando su aspecto sutil, ¿sí? Que es el positivo, que van a ser 72 en aspecto sutil, y después 72 en su aspecto denso. Vuelvo con esto por si los números a veces nos confunden en lo que estoy diciendo. Lo que decía es, cuando la geometría del planeta empieza a acomodarse y a estructurarse, ¿sí? Esta geometría empieza a armarse como tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro. Es ese ser del universo que empieza a vivirse en diferentes dimensiones a través de las 9 dimensiones y todas las demás dimensiones que surgen a partir de las 9. ¿Sí? Entonces empiezo a observar diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas de la realidad. Este es un único ser que se va fragmentando en diferentes aspectos. El aspecto dentro si simplificamos el universo en geometría, el máximo aspecto que es la base, el ladrillo fundamental, la piedra fundamental de todas las otras creaciones, es este icosaedro y dodecaedro. Son estos 5 sólidos platónicos que van generando esta esfera. Y que a partir de ser truncados, de cortarles partes, surgen todas las otras distorsiones, que son los 13 sólidos arquimedianos y así constantemente todas las otras formas que surgen de ahí. Estas estructuras básicas de la creación, lo que los atlantes vieron, como dije en el otro taller, es que tienen en su estructura 12 aspectos del icosaedro, 12 vértices del icosaedro, y que tienen unos 20 nodos centrales del icosaedro en sí. Entonces, si cada uno de los triángulos del icosaedro contiene en su interior un nodo, ¿sí? Que son 20 triángulos, y los vértices de esos triángulos son 12, entonces 12 más 20
nos van a dar nos van a dar 32, ¿sí? 32. Esos 20 más los 12 nodos nos van a dar 32. Estos 32, entonces, a su vez, van a estar inscritos dentro de los procesos, van a estar inscritos dentro de los procesos de expresión, experimentación, integración y trascendencia, por lo tanto son 4 más. Ese proceso de tener estas 32 estructuras, más polo norte, polo sur, polo norte magnético, polo sur magnético. O sea, 4 aspectos más que son movibles en cierta forma, ¿sí? de esta red, que nos va a dar un aspecto de 36 nodos a los que tenemos que seguir, ¿sí? Entonces, cuando estos 4 cambian o se modifican, el polo norte magnético y el polo sur magnético van cambiando la forma, hacia dónde está la referencia, y a su vez también tenemos la referencia del polo norte y el polo sur físicos. Estos 4 aspectos, 2 de espacio, 2 de tiempo, acuérdense, ¿se acuerdan de los aspectos de tiempo y espacio del cubo? ¿Sí? Entonces tenemos 2 de espacio, 2 de tiempo, que nos van a dar los 4 aspectos fundamentales del eje de una esfera, y esa esfera va a estar constituida por 20 nodos, que son los centrales de que generan los 20 tetraedros de una esfera, y los nodos, que son 12, que reciben la información de todo el cosmos. Por lo tanto, tenemos, en este caso, 32 nodos de la red, más los 4 que representan a los 4 polos, magnéticos y físicos. En este caso, entonces, tenemos 36 puntos de referencia. Para los atlantes, estos 36 puntos de referencia, cada uno de ellos tenía una letra y estaba relacionado a una consonante. Estas consonantes, entonces, a las que se relacionan, tienen en sus nodos un aspecto positivo, que es externo, y un aspecto negativo, que es interno. Por lo tanto, 36 letras en aspecto negativo más 36 letras en aspecto positivo van a ser 72 aspectos de una esfera, que a su vez estos 72 aspectos están en la densidad y en la sutilidad. O sea, 72 en el denso, 72 en lo sutil. Por lo tanto, 144. Esto que lo especifiqué mejor, creo, en el otro taller, hace que entendamos que el universo va a tener 144 puntos de referencia en los cuales se va a expresar. Y en cada uno de esos puntos de referencia, que van a atravesar todas las dimensiones y todas las realidades, va a ir dejando un rastro de quién es, ¿sí? Por eso, el ejemplo a seguir para entenderlo como en nuestra vida fue el que dije recién. Vivo en un lugar, hago el esfuerzo de llegar a otro, me convierto en ese esfuerzo, también me convierto cuando llego y cumplo mi misión, también me convierto en aquel que decide volver, y también soy aquel que regresó con toda esa conciencia. O sea que tengo todos los pasos de un camino en el que yo puedo decir, yo soy el que está aquí inconsciente, yo soy el que hizo el camino, yo soy el que llegó a la iluminación, yo soy el que decidió volver, y yo soy el que ahora soy consciente a partir de volver. Y puedo enseñar lo que sea. Entonces, ese camino es el mismo que hace el universo. Entonces, los 144 que son, más allá de que en la materia, en la distorsión de la materia, nosotros a esos 144 aspectos le hayamos puesto rostros, imágenes, formas del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal,
humano, extraterrestre, angelical, bueno, de todos los planos de conciencia que se te pueda ocurrir, más allá de que cada uno tenga su propia vida, su propia existencia, su propio camino, esencialmente no son otra persona u otro ser, sino que son diferentes aspectos de un único ser que se empezó a expandir. Y que en su rastro, uno es el que está subiendo la montaña, el otro en el que se iluminó, el otro el que está todavía inconsciente. Son diferentes rastros y aspectos que fue dejando de sí, en diferentes tiempos y diferentes espacios. Por lo tanto, si yo puedo hablar con estos seres, si yo puedo comunicarme con mi pasado y con mi futuro, entonces el que está iniciando el camino puede recibir pistas e indicaciones de cómo hizo ese camino aquel que ya está en el futuro. Algo que naturalmente nosotros conocemos como hablar con nuestros guías, ¿sí? Cuando nuestros guías o maestros nos dan un mensaje, nos dejan una señal. Y básicamente no es porque ellos solamente están fuera de este plano, entonces entienden mejor. Es porque uno de ellos, seguramente, uno de ellos ya hizo ese camino, ya lo transitó, ya está en la montaña y yo estoy decidiendo si subo o no. ¿Se entiende? Entonces, dentro de esa gran expansión, expresión del universo, yo, al reconocer que yo soy 144, tengo la posibilidad de buscar esa información, de reconectarme con esa información en diferentes planos de conciencia y hablar entre los planos de conciencia. Esto, quiero hacer un inciso de esto, no sé si lo mencioné en otro momento o no, pero quería hacer un inciso. El hecho de que podamos comunicarnos con el futuro y que el futuro nos pueda decir o nos pueda dar indicaciones de cómo resolver los problemas que tenemos hoy porque ya vieron la resolución en el futuro. Esto no significa que yo no tenga responsabilidad en mi presente, porque el futuro, más allá de que el futuro no existe sin el presente. Vamos a ver, en el principio de todos los tiempos, solo existe el futuro. Pero ¿se acuerdan qué es el futuro? El futuro es la expansión de todas las probabilidades, no realidades, de todas las probabilidades. ¿Y qué significa esto? Que hasta que no se vive el presente creando estructuras después del pasado, el futuro no se determina. O sea que yo puedo hablar con mi futuro, pero mi futuro no me va a decir exactamente lo que tengo que hacer. Me va a decir lo que desde su punto de vista, ese aspecto de mí hizo para que yo llegue aquí. O sea, que mi futuro puede ser, 1, subir la montaña. Otro, no poder subir la montaña. Otro, haber llegado y convertirme en monje. Otro, estar muchos años tratando de convertirme en monje. Otro, iluminarme. Otro, convertirme en el que limpia el templo. Otro, me secuestraron y terminé siendo minero en una isla, en una montaña por ahí. O sea, hay muchas probabilidades y realidades paralelas en el futuro. Yo en el presente me voy a comunicar con el futuro probable en función de mi vibración actual. O sea que si yo no estoy equilibrado y armónico en los chakras, cuando me comunique con el futuro, me voy a comunicar con mi futuro desarmónico.
el que está alineado a mí, el que está, el que se desarrolló en función de mi presente, ¿sí? El futuro no es estático, igual que la realidad no es estática, ¿sí? No hay un solo futuro, hay muchas probabilidades y todas las probabilidades dependen de la onda de tiempo por vibración, ¿sí? Entonces, en mi estado vibracional existen ciertos posibles futuros, en otro estado vibracional existen otros posibles futuros. Por lo tanto, lo que antes debo hacer, antes de comunicarme con el futuro, es trabajarme a mí mismo en el presente, ¿sí? Porque, en cierta forma, esto es como tratar de hablar con alguien que tiene un teléfono smartphone, ¿sí? Pero yo estoy utilizando uno de esos teléfonos que era, ¿cómo se llama? De esos que se... con cable, ¿sí? De los antiguos. Entonces, esta, esta comunicación va a ser imposible porque el otro solo sabe usar WhatsApp y yo tengo que marcar los números dándole la vuelta a la rosca, ¿sí? No me va a atender porque no pagó no pagó la línea y solo se comunica con Wi-Fi. Entonces, yo tengo que comprarme un smartphone para poder comunicarme con el que está en el futuro, ¿sí? Básicamente sería como esa comparación. Yo tengo que entrar dentro de una vibración específica que me permite a mí comunicarme con el futuro adecuado, ¿sí? Si no, voy a hablar con el que tiene también un ladrillo por teléfono en el futuro, que me va a decir un camino que me va a servir, porque puede ser mi futuro, pero tratemos de que sea el más armónico posible. Entonces, dicho esto, lo que dijeron los antiguos, los atlantes, es, vamos a buscar, como les dije en el taller anterior, vamos a buscar una forma de comunicarle a todas mis partes del yo soy, qué estoy haciendo yo aquí y ahora en mi, en mi presente, ¿sí? Entonces los registros akáshicos no sirven si no estás alineado. Pregunta, los registros akáshicos, miren, para entender los registros akáshicos es como cuando uno se compra un libro, ¿sí? Imagínense que tienen un libro que seguro les pasó, que tienen un libro que lo leyeron 2 o 3 veces en su vida. Pónganse a pensar si entendieron todo la primera vez que lo leyeron. A lo mejor tenían, no sé, fue hace 10 años y su estado de nivel de conciencia era muy diferente. El libro no cambió, sigue siendo exactamente el mismo, pero cuando lo leo me dice una cosa que no entendí. 5 años después lo leo y entiendo cosas del libro. 10 años después lo leo y descubro cosas del libro que no había entendido nunca. Entonces, entrar en los registros no es que no sirve, ¿sí? Es que la verdad va cambiando en función de que yo estoy preparado para entenderla. Entonces, lo que me dicen los registros en un momento puede que yo no entienda o que sea lo que yo estoy capacitado para entender en ese momento. Mi interpretación sea básica de algo que en realidad es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, cuando vuelvo a abrirme los registros, es como leerse un libro que hace 10 años leí una cosa y no entendí, ¿sí? Esa es lo que hay que tener en cuenta, que cuando te abren los registros, se abre, además, cuando te lo abre otra persona, lo lee otra persona, por lo tanto lo lee con su interpretación y te lo traduce con su interpretación, ¿sí? Esto es como tener un libro en inglés, yo no sé inglés y alguien me está traduciendo la frase, ¿sí? Entonces cuando me traduce la frase, me traduce el concepto de lo que es la frase, pero tal vez hay una palabra que no me la tradujo, que para mí era la clave, pero que no me la dijo porque no la entendió, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso es mejor estudiar inglés y leerse el libro más de una vez.
Bueno, básicamente esa es la idea. Incluso, obviamente, lo que yo estoy explicando ahora mismo, probablemente lo van a entender mucho más adelante, o incluso nunca lo lleguen a entender porque, porque tal vez la forma en que yo lo explico es como yo lo entiendo, pero tal vez hay otra persona en el mundo que te lo va a explicar de una forma que no es mejor ni peor, sino que es la adecuada para tu entendimiento. Entonces, por eso necesitamos muchos puntos de vista, porque si no, nos quedamos solo con una visión de la verdad. Entonces, tal vez yo, la forma en que lo estoy explicando, no es la correcta para que uno lo entienda, ¿sí? Es la forma en que yo lo estoy traduciendo en español según lo que yo vi, ¿sí? Así que no se tomen al pie de la letra lo que digo, ¿sí? Siempre busquen otra opción. Entonces, 72, 140, 144. Cuando llegamos a 144, entonces nos damos cuenta de que tenemos esta visión completa de todas las cosas, de todas las verdades, de quién soy. Y los atlantes habían dicho, vale, si esto es la estructura en la cual la geometría y la vibración me permite a mí comunicarme con todo el camino que he hecho en el pasado, en el presente y en el futuro, entonces, si cada uno de estos puntos tiene una vibración, significa que es un idioma. Entonces, si yo decodifico esa vibración y obtengo la vibración de ese nodo, ¿sí? Entonces voy a poder sacar un idioma que me permita hablar con todos esos. Por lo tanto, voy a escuchar. Y para escuchar tengo que resonar en mi interior. Tengo que abrirme a todas las resonancias. Tengo que no ponerle yo mi resonancia, sino recibir la resonancia para que se entienda. Hay mucho viento. Mucho viento afuera, en cualquier momento se cae algo. Entonces, por ejemplo, tomo un nodo y la vibración la escucho. Entonces digo M, ¿no? Ma. Todo lo que sea ma va a ser esa vibración. Luego me voy por ahí y escucho. Entonces, T. Le pongo la letra T. Y voy decodificando todos los códigos de vibración que hay en los diferentes aspectos de esta realidad y voy creando el abecedario, ¿sí? Entonces, los atlantes organizaron, al menos con los que yo estudié, a lo mejor otros no lo hicieron de otra manera, pero al menos en la escuela donde yo estudiaba hace 12.000 años, nos enseñaron este abecedario. Este abecedario, entonces, resume todos los puntos, los 36 puntos en negativo, los 36 puntos en positivo, en nivel sutil y en nivel denso, de todos los nodos de la creación. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora tenemos una estructura de vibración que nos permite comunicarnos con nosotros mismos en todas las dimensiones. En la antigüedad, ¿cómo se hacía esto? Se resumía en letras o códigos, runas, y se hacía una ceremonia en la que con las letras se armaban las vibraciones y el patrón general. Me imagino que todos sabrán o les habrán tirado las runas o las cartas, algún tipo de oráculo han hecho. El oráculo en sí, ¿qué es? Un oráculo, ya sean huesos de pollo, como se hacía en algunas culturas, ya sean las runas,
que eran en madera o en hueso también, las runas vikingas. Las runas son las 24 letras del alfabeto nórdico. Ya sea ya sean las 12 cartas del mazo de las barajas, ¿sí? Bueno, todo tipo de oráculos que se les puede ocurrir desde lo más anterior. Por ejemplo, uno de los oráculos más sencillos se puede interpretar como el juego de damas, el ajedrez, ¿sí? Los juegos anteriores, el juego de la oca, también el juego de la oca, la lectura el juego de la oca lo inventaron también para hacer ese camino iniciático y leer tu camino iniciático. Hojas de coca también, voy leyendo algunas cosas, hojas de coca también en los Andes, la borra del café. ¿Cuántas cosas el tarot, cuántas cosas tenemos nosotros para leer la realidad, ¿sí? Los nombres hebreos, el I Ching. Hay tantas formas de poder leer esta realidad, miles de formas, ¿sí? Para hacer este tipo de lecturas. Cada cultura tiene una forma diferente. Cada uno de las personas que han ido haciendo este camino han encontrado las herramientas que estaban a su alrededor para poder hacer este tipo de lectura. ¿Cómo se hace este tipo de lectura y para qué existen este tipo de ceremonias de lecturas? Es exactamente como tirar hojas en una telaraña, ¿sí? Si podemos observar una gran telaraña, si tuviéramos la oportunidad de tener una enorme telaraña, y yo tiro plumas u hojas secas o lo que sea, y lo esparzo, ¿sí? Muchas de ellas van a caer a través de la red y otras se van a quedar pegadas en diferentes nodos de la red, ¿sí? Imaginemos entonces que la estructura patrón de esas cosas que tiré sobre la telaraña, esas hojitas que se pegaron en la telaraña, empiezan a vibrar, ¿sí? Y crean una especie de patrón que puedo tratar de dilucidarlo. Ahora imaginemos que esa red es invisible, ¿sí? Que está ahí, existen todas las cosas, que es esa red de conciencia, esa red vibracional de todo, que unifica todas las realidades, y que existe atravesando todas las dimensiones. Cuando yo en tercera dimensión decido tirar esas hojas, ¿sí? Como sobre esa red, la posición que toman y caen los objetos que he lanzado me permiten hacer una lectura de dónde están esas redes, de dónde está esa vibración. Pero aquí vamos a tener que entender lo siguiente. El que tejió esa red es uno mismo, o sea, que es su propia telaraña. Vamos a tratar de verlo de esta manera. Lo voy a dibujar. Recordemos que yo soy una personita no me acuerdo ni sé dónde, pero alguien me regaló esto. Gracias, si estás viendo. Tiene muchos colores y me sirve para muchas cosas. El canal central de vibración de información que tiene los diferentes chakras podría estar utilizando una pantalla online que dicen que esto lo tiene. Ya voy a aprender a usarlo, pero yo soy uno de esos que utiliza todavía el teléfono con cable en este sentido. Así que ya voy a aprender. A ver.
Bueno, esta estructura, que es la típica, la que siempre vemos, ¿sí? Es mirando de frente nuestra realidad, ¿sí? Miramos de frente nuestra realidad. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver este mismo tejido, pero desde el punto de vista del centro de arriba, ¿sí? Vamos al punto de vista del centro de arriba. Entonces, lo que vamos a ver es básicamente esta formación. Esto, ¿sí? O sea, que una parte de la red, lo que ven ahí como rojo, color rojo, gira hacia un lado en forma de espirales y el otro, el que está abajo de todo, gira hacia el otro en sentido inverso. La imagen más clara que podemos ver de ese diseño horrible que acabo de hacer yo es un girasol, ¿sí? En que el girasol tiene estas espirales hacia un lado y las otras espirales hacia el otro, creando una especie de mandala precioso, que no me salió, una especie de mandala precioso que genera este circuito, que es lo mismo que sucede aquí, si lo pudiéramos ver desde el punto de vista del centro de arriba. Entonces, todas estas líneas de chakras se convierten en una espiral, que es como un torbellino que va yendo hacia, que va llevando toda esa información hacia abajo. Esto se llama centro gravitacional. Fíjense que este centro gravitacional es igual que una galaxia, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver solamente uno de los aspectos de esta estructura, perdón, nos podemos saber uno de los aspectos de esta estructura, el positivo, y luego está el negativo por debajo, vamos a encontrar una galaxia, ¿sí? Entonces, esta estructura, ¿qué significa? Que dentro está el agujero negro. ¿Dónde está el agujero negro? En el centro de poder, aquí en el medio, en el corazón. Ese agujero negro, donde todas las fuerzas convergen y donde todas surgen, se ve así desde el punto de vista de arriba, desde el chakra de arriba. Entonces, aquí tenemos nuestra cabeza, los hombros, ¿sí? Y para abajo todo el canal central. Ese canal central, entonces, se va a ver igual que una galaxia que va colapsando, ¿sí? Que va descendiendo como un huracán, como un torbellino, hacia el centro. Esta expansión que se va generando como una especie de torbellino es gravitacional. Es de la misma forma que habrán visto algún video en YouTube o en donde sea, cuando ponen una tela, ¿sí? Para mostrar la gravedad del Sol, ponen una tela plana donde colocan una pelota de tenis, por ejemplo, que representa el Sol, y curva el espacio, ¿sí? Lo curva. Entonces esta tela se hunde así, se hunde hacia abajo, y cuando coloco un planeta que gira a su alrededor, ¿sí? Empieza a girar, pero naturalmente va cayendo hacia el centro por el peso gravitacional de esta fuerza que está en el centro. Ahora, esta fuerza, en realidad, es un entretejido de cosas que son lo mismo, ¿sí? O sea, el centro, que es ese Sol, es producto de la red. Entonces, ese Sol es la aglomeración de la cantidad de presión que todas las redes del cosmos ejercen sobre sí, creando el Sol, ¿sí? O sea que la mejor imagen para entenderlo es no algo plano, o sea, algo elástico, con una pelota que cae y genera una presión gravitacional en la cual
el planeta va girando y va cayendo hacia el centro, ¿sí? Generando esta caída, sino que imaginémoslo como una especie de ovillo de lana, ¿sí? Un ovillo de lana, que este ovillo de lana tiene un montón de hilos que van saliendo hacia su exterior, ¿sí? Y hay tanto peso en ese ovillo de lana que toda la red que sale de ella, que se conecta con estos hilos, se inclina un poco hacia el centro, haciendo que las cosas que caen empiecen a descender hacia el centro, ¿sí? Entonces, esta estructura significa que yo, que soy el sol o la persona que está en el centro, ejerzo una presión en el espacio porque toda la red tiene que contraerse para que yo exista, ¿sí? Porque todo esto no está ocupando un espacio, es el mismo espacio. Entonces, todas las redes que surgen por vibración no son cosas aparte y yo las atravieso, sino que yo soy la acumulación de todos esos datos que se aglomeran en un solo punto y ejercen presión dentro de la red. Entonces, imaginémoslo esto, ¿no? Como muchos cables que van cruzando, yo cojo esos cables y los voy girando y retorciendo para crear un punto central y todos se estiran, estiran, estiran y se tensan. Esa tensión que se genera por el, ¿cómo se dice? Por el giro, ¿sí? por esta presión retorcida, genera gravedad, ¿sí? Por la tensión, ¿sí? La tensión, esa torsión de las cuerdas genera tanta presión que es lo que llamamos gravedad, que es la tensión en todas las líneas que van generando presión hacia el centro. Entonces, si lo tomamos desde ese punto de vista, toda la red que hay a mi alrededor, toda la existencia que hay a mi alrededor, conforma en mi campo energético una red como la telaraña, ¿sí? Y dependiendo de mi presión hacia el centro, de mi estado del corazón, esa red se estira más, se expande más, se presiona más, se tensa más, se parte, se rompe, ¿sí? Dependiendo del estado en el que esté, esa red se ve de una forma o de otra. Y esa constitución de esa realidad se va a interpretar de una forma o de otra. Y va a modificar y va a presionar a las formas que están a su alrededor. Es decir, yo soy la araña que está en el centro de mi propia red, ¿sí? Y todo lo que sucede en esa red sucede en función de cómo se encuentra esa red y por dónde puede penetrar cosas dentro de esa red o en dónde se estancan esas cosas. Todo esto para explicar qué significa tirar las cartas. Entonces, cuando alguien te tira las cartas, cuando alguien lee las runas, cuando cuando hacemos interpretación a través de una tirada o lo que sea, en realidad lo que estamos haciendo es tirar hojitas sobre una red que existe y que es invisible, ¿sí? Y por resonancia, las cosas que aparecen o caen o se acomodan a mi alrededor se ubican en función de mi estado vibracional, que es el mismo estado vibracional que me va a dar las respuestas a cómo me encuentro yo en ese instante vibracionalmente y las respuestas de todos los seres que dependen de mí en los diferentes estados vibracionales. Pregunta, entonces cuando tiramos las cartas creamos una nueva probabilidad a la Matrix. Lo que estamos leyendo es lo que está sucediendo en la Matrix en ese momento. Eso es lo que sucede cuando tiramos las cartas. Perdón. Ahora tirar las cartas toma otro nivel de realidad. Ojalá algún día un científico que sepa de estas cosas pueda descubrir el algoritmo para entender cómo funciona
y yo creo que se descubriría una forma increíble para poder leer las probabilidades del futuro, como dentro de la cuántica, pero bueno, seguramente algún día pasará y algún científico lo descubrirá. Yo sé explicar la parte más espiritual, no sé, de ciencia. Entonces, esta estructura lo que va a hacer es permitirnos a nosotros leer las realidades. Y cuando pueda leer las realidades, lo que voy a lograr es entenderme a mí mismo y poder comunicarme conmigo mismo. Poder hablar con quien soy, poder hablar con el futuro e interpretar como si fuera un idioma a las diferentes partes de mí, ¿sí? Imaginemos en este caso que tenemos un conflicto de personalidad y en lugar de ser bipolares tenemos 144 personalidades, ¿sí? O sea, una linda esquizofrenia. En esta preciosa esquizofrenia interdimensional, lo que vamos a tratar de hacer es de poner de acuerdo a todas esas partes y tratar de entender qué rol cumplo yo dentro de todas esas partes. Pensémoslo que estas 144 partes son como un cuerpo, un único cuerpo. Y podemos interpretar que dentro de estas 144 partes tenemos todos los huesos, todos los órganos, todos los sistemas, endocrino, circulatorio, respiratorio, bla, bla. Tenemos todos los circuitos en diferentes dimensiones, diferentes vibraciones, en diferentes usos. Este ser, por naturaleza, está en intercomunicación. Pero si cada una de sus partes es consciente de sí misma y consciente de que conforma parte de un cuerpo mucho mayor, entonces mi tarea como ser tiene mayor responsabilidad. Preguntan si de todas estas partes hay un líder o no. No, ese es el problema. Orgánicamente, por más que nosotros solemos ubicar el liderazgo en el cerebro, en realidad el cerebro se muere y la información de cómo construir un cerebro está en el ADN y el ADN está en todas las células. Por lo tanto, en todos los órganos está la información de cómo mantener el orden, de cómo es el cerebro, de cómo es la estructura de mi ser. Por lo tanto, no está en el cerebro ni en el corazón, sino dentro de cada célula. Y por eso mismo, debido a esto, todos los seres deberían ser conscientes de su tarea dentro del gran cuerpo. Es ontocracia, justo, a mí me puso acá, es justamente la ontocracia. La democracia es la mitad de los órganos contra la otra mitad, diciendo que su forma de hacer las cosas es mejor que la de los otros, por lo tanto, ponen una célula de su órgano dentro del cerebro y hay una jerarquía. Entonces, un órgano del cerebro dice, yo me voy a ocupar de que el cuerpo funcione de la manera en que le gusta al intestino, ¿sí? Entonces, ahora todos vamos a ser intestinos, ¿sí? Y todos vamos a funcionar como intestinos. Eso se llama democracia. Por 4 años vamos a funcionar como intestinos. Entonces después viene el sistema respiratorio, gana las elecciones y le dice al cerebro, ahora quiero que todos funcionen como el sistema respiratorio, ¿sí? Y entonces el intestino tiene que funcionar como el sistema respiratorio. Básicamente un cuerpo así se muere, que es lo que nos pasa cada 4 años a todos. Un cuerpo así se muere porque lo que está haciendo es pasar el poder o la idea de 2 o 3 órganos o de un sistema, el sistema digestivo,
a todo el sistema. Y el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, no funcionan como el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo no puede tomar el poder o el control sobre todos los otros organismos cuando funcionan de una manera tan diferente. Esto es lo que hace que muchos países tengan problemas, conflictos, o que funcione mejor un país parlamentario que un país republicano presidencial. Me fui. Me estoy yendo a la política. Espera. Nada que ver. La cuestión es que sí, esto funcionaría como un organismo, como una estructura, funcionaría como una estructura que es este órgano, este sistema orgánico, en el que yo, por ejemplo, soy un órgano dentro de todos los otros. Entonces me tengo que poner de acuerdo con todos esos órganos, o por lo menos reconocer qué órgano soy. Porque a lo mejor toda la vida pensé que era el corazón, y en realidad soy la vesícula, y estoy haciendo cosas como corazón, cuando en realidad a mí me correspondería trabajar como vesícula. Cuando yo me reconozco como vesícula, entonces todo el resto de los órganos empiezan a funcionar mejor, hay mejor comunicación y yo voy a ser la mejor vesícula de todas. ¿Sí? Esa forma de interpretar la realidad es cuando cada uno se convierte en su yo soy y recibe, igual que el organismo, todo lo necesario de cada una de sus partes. Recibo la sangre del sistema circulatorio, recibo los minerales necesarios a partir del sistema digestivo. Entonces me empiezo a ubicar a mí mismo y la manera de poder identificarlo es siendo coherentes. La manera de poder ser coherentes es observar, como dije en el curso pasado, si los chakras del físico, los chakras del campo emocional y los chakras del campo mental se relacionan coherentemente entre sí. ¿Sí? ¿Cómo puede uno reconocerse con respecto a la síndrome de Cortés? ¿Qué órgano soy? La misma pregunta de antes. Lo que decía es, la forma de encontrar tu propio organismo es autorreferenciándote como órgano. Es decir, que tienes que ser coherente contigo mismo. Tu mente, emoción y acción deben estar en armonía. O sea que, si yo logro hacer de mi hobby, mi trabajo, de aquello que me da placer, mi forma de vivir, si yo logro comunicar libremente lo que yo siento y pienso sin que eso modifique o vaya en contra de mis propios principios, ¿sí? Cuando yo soy coherente en todos los aspectos de mi vida, mentales y demás, es cuando estoy convirtiéndome a mí mismo en el órgano que me corresponde. ¿Sí? Yo, por ejemplo, podría interpretar que lo que estoy haciendo es ser las cuerdas vocales, ¿sí? Parte de las cuerdas vocales del cuerpo en el que pertenezco, porque me estoy dedicando a la comunicación y a balancear armónicamente la vibración del planeta. Todo eso se relaciona a enseñar, hablar, educación, la palabra, o sea que yo seguramente estoy por acá. Y miren cómo estoy. ¿Esto qué significa? Que mi cuerpo me está diciendo, sí, pero hay cosas que no las estás haciendo bien. Por eso estoy bajo mucha presión últimamente que me están haciendo tener que trabajar el yo soy. Eso está pasando, por eso estoy tosiendo y justamente dentro de mis organismos. No puedo comunicar bien los otros planos si yo no me comunico bien con mis propios planos. Paréntesis. Entonces, dentro de mi trabajo, más allá de mi trabajo personal, que lo están viendo ahora mismo, yo me puedo ubicar dentro de este aspecto porque yo comunico, hablo, enseño, tiene que ver con el chakra laringio y todo lo que estoy haciendo en el planeta tiene que ver con la reconexión de la vibración, de las redes, las cuerdas,
¿sí? Por lo tanto, todo lo que yo hago tiene que ver con las cuerdas vocales y además todo me hace sentir bien porque es mi hobby hacer este tipo de cosas. Así que bueno, estoy trabajando mi coherencia para poder ser parte de ese órgano. Ahora, para poder comunicarme y ubicarme, una de las formas en que yo le puedo preguntar al cuerpo es, si yo soy estas cuerdas vocales o soy una vesícula que está media perdida, lo que puedo decir es a los otros órganos, hey, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Sí? ¿Qué es lo que no estoy viendo de mí? Puedo hacerle esas preguntas al resto del organismo para que el organismo me responda a mí. Es decir, que mi yo soy en el corazón, en el intestino, en el cerebro, en la médula espinal, en los huesos de los pies, me puede responder qué necesitan de mí para que yo esté armonizado dentro del cuerpo y cuáles son las respuestas del pasado, del presente y del futuro que puedo recibir para estar en armonía con los 144 y ocupar mi rol, mi lugar, para que el organismo funcione. Entonces, como dije, los atlantes iniciaron esta forma de tratar de construir un idioma con el cual se pudiera comunicar con todas las dimensiones, con todos esos seres, y poder hablar directamente con el reino mineral, vegetal, animal e interdimensional a través de la geometría y a través de estas vibraciones, ¿sí? Entonces, estas vibraciones, como dije, tienen aspectos positivos, negativos, en los mundos densos y en los mundos sutiles, que atraviesan todas las dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer después de este breve break de 20 minutos es, vamos a tomar el material que les di ahí para que se descarguen. Si no lo pueden abrir ahora, tranquilos que lo van a poder descargar y lo van a poder rever. Yo ahora vamos a ir leyendo un poco esto y vamos a ir a bueno, vamos a hacer una especie de repaso, pero concretamente vamos a ir hacia casi al final a leer los aspectos positivos y negativos, sutiles y densos de cada una de las letras y sus significados, ¿sí? Así que los dejo ahora estos 20 minutos, 15 minutos seguramente, y a las, ¿qué hora es? A las 4:15, o la hora que sea en sus países, hay cuarto, nos vemos otra vez, ¿sí? Bueno, corto y vuelvo a empezar, así que no se olviden de volver a sumarse al video cuando vuelva a reiniciar la transmisión. ¿Está? Nos vemos en un ratito.